La séptima papeleta ha sido uno de los pocos movimientos ciudadanos que han logrado cambios sustanciales en la historia de Colombia. En las elecciones del 11 de marzo de 1990, en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. 6 papeletas para 6 elecciones. Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales que no estaba pautada y terminó siendo la más importante de todas. Se llamó la séptima papeleta y fue repartida en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. En ella se anunciaba plebiscito por Colombia. Voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales, económicos en beneficio del pueblo. La Carta Magna que pretendía reformar estaba vigente desde 1886 y establecía el catolicismo como el pilar del Estado. Restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como elegir gobernadores y magistrados. Los impulsores de la séptima papeleta eran estudiantes, la mayoría de derecho, que rondaban los 20 años y recogían el hartazgo general de los colombianos en un momento crítico. El Estado colombiano se enfrentaba en una sanguinaria guerra a los carteles del narcotráfico. Las tasas de homicidio eran las más altas del mundo. Los atentados contra la población civil eran frecuentes y 6 guerrillas buscaban derrocar al gobierno. Además, en agosto de 1989, el candidato favorito para la presidencia, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Ni el ente electoral ni el movimiento estudiantil pudieron establecer cuántos colombianos presentaron su voto alternativo a favor de una constitución aquel 11 de marzo. Pero el objetivo se cumplió. El presidente Virgilio Barco decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo. Ese día, ya de manera formal y vinculante, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 23.080 en contra de una asamblea constituyente. Eso dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina. Eso dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina, la base del armazón institucional actual de Colombia. Colombia se encontraba en un contexto de violencia y los procesos electorales en el mundo no han sido tan sangrientos y complejos como el que vivió Colombia a finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando 4 de sus candidatos presidenciales fueron asesinados de manera sagaz. Era un caos institucional y víctimas de un conflicto armado con múltiples variantes, guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo, que afectaban todos los niveles de vida pública colombiana. La perspectiva era desoladora y la confianza en las instituciones cada vez era menor. El Congreso no respondía a las necesidades del país y los temas primordiales eran el derecho a la vida, a la no violencia y el diseño que tenía la Constitución de 1886 ya no lograba responder a los desafíos que se estaban presentando en Colombia. Y lo que necesitaba el país era buscar una salida extrainstitucional para un nuevo acuerdo de paz donde todos debíamos caber. En 1989,
estudiantes de varias universidades privadas y públicas comenzaron a articularse entre sí para elaborar una exigencia concreta, una nueva constitución. El movimiento pasó a llamarse de la Séptima Papeleta, porque invitaba a la ciudadanía a introducir un voto simbólico adicional en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1990, donde se elegían 6 cargos públicos. Este voto o séptima papeleta pedía la convocatoria de una asamblea constituyente. Durante los meses que duró el movimiento, los estudiantes supieron difundir su exigencia de manera clara y sencilla, lo que facilitó que sus ideas tuvieran repercusión en prácticamente todos los medios de comunicación. Adicionalmente, fueron capaces de movilizar a alumnos y profesores de todas las instituciones educativas y de todas las regiones del país para promover este séptimo voto en las mencionadas elecciones. Poco antes de las elecciones, la autoridad electoral anunció que estos votos no se contarían formalmente, pero fue tal la cantidad de ellos, más de 2 millones, que la Corte Suprema de Justicia reconoció que el constituyente primario se había expresado de manera elocuente y directa, y por tanto era legítimo organizar un plebiscito en toda forma sobre el tema. Este se realizó el 27 de mayo, el mismo día de las elecciones presidenciales en Colombia, y 89% de los electores votó a favor del llamado a una asamblea constituyente. Como ya se había mencionado, la séptima papeleta fue un acontecimiento que cambió el rumbo de la democracia en nuestro país. Esta votación simbólica inicial se transformó en un hito político e histórico que marcó la ruta hacia la Constitución de 1991, misma que apostó por la ciudadanización de la política, creó nuevos mecanismos para vigilar a los poderes públicos y devolvió la confianza de los colombianos en sus instituciones. Entre otras cosas, se abrió la puerta a las candidaturas independientes y personajes como, por ejemplo, Antanas Mocus, Enrique Peñalosa y Sergio Fajardo, no solo llegaron al poder, sino que revolucionaron conceptos de cultura ciudadana, planificación y urbanismo en Colombia. Si bien Si bien es cierto, en Colombia aún persisten muchos problemas que resolver, pero la nueva constitución ha sido una de las mejores constituciones que ha tenido Colombia en toda su historia, convirtiéndola en un Estado constitucional, democrático y social de derechos, dando un nuevo compromiso social y política. Es una de las constituciones que abarca y excluye a todo un país. Ahora, el gran desafío y el cual no se ha podido ejecutar es hacerla cumplir.